Nuevamente con ustedes acá vamos ahora, en esta oportunidad vamos a realizar nuestro tema 4. Este tema se llama evaluación de proposiciones lógicas. Para esta parte es importante ustedes que puedan ya aprendido ya las tablas de los conectivos lógicos. Vamos a utilizar eso en este tema 4 que es evaluación. Indicarles jóvenes que ahora sí es importante que ustedes realicen este tema porque nos va a ayudar mucho en los siguientes temas que vamos a realizar. Bien, como primer punto vamos a hablar de las tablas de verdad. ¿Qué son o qué es una tabla de verdad? Si bien más o menos ustedes ya han visto anteriormente lo que es una tabla en sus saberes previos, pero vamos a explicar de nuevo qué es una tabla de verdad. Leamos. Una tabla de verdad o tabla de valores de verdad es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta. Estas tablas nos ayudan a determinar si un razonamiento es o no válido. En otras palabras, jóvenes, lo que queremos decir acá es que estas tablas nos van a indicar rápidamente si una proposición es cierta o falsa, si se conoce la veracidad o la falsedad de las proposiciones que las componen. Por lo tanto, necesitamos saber, y eso justamente nuestras tablas nos van a ayudar a verificar si un valor o una fórmula lógica es verdadera o falsa. Muy bien. Bien, muy aparte de lo que es una tabla de verdad, que luego ya vamos a explicar cómo se va a hacer el esquema de una tabla de verdad, necesitamos aclarar algo que es muy importante. Y como nota que ustedes van a resaltar es que en toda tabla hay un resultado, ¿no? De mi matriz principal, o también llamado operador principal, que justamente nos va a indicar el resultado. Entonces, hay tres tipos de tablas que vamos a conocer el día de hoy. La primera acá nos vamos a ubicar acá donde dice cuando los valores del operador principal son todos verdaderos, la tabla de verdad es, o sea, en este caso, si mi matriz principal, los valores de verdad son todos verdaderos, la tabla se llamaría tautología. Muy bien, ese es el resultado de mi tabla. Si todos salen valores verdaderos, entonces la tabla se llama tautología. Vamos al siguiente punto. Cuando los valores del operador principal son todos falsos, la tabla de verdad es, en este caso, mi matriz principal me ha salido todos falsos, entonces la tabla de verdad se le llama contradicción, ¿ya? Muy claro. Ahí ustedes van a conocer esa tabla. Entonces los valores de verdad, si todos son falsos, se les llama contradicción. Muy bien, vamos al tercer punto. Cuando los valores del operador principal tiene por lo menos una verdad y una falsedad, la tabla de verdad se llama, o es, chicos, ¿cómo se llamaría? En este caso me está indicando que mi matriz principal de mi tabla, por lo menos puede haber un valor de verdad o un valor falso. Entonces a esa tabla se le llama contingencia. Bien claro, correcto. Ahí va a ser. Entonces, repasando. Si en mi tabla de verdad me salió todas verdaderas, se le llama tautología. Si en mi tabla de verdad me salió todas falsas, se llama contradicción. Y si me sale en mi tabla de verdad un valor de verdad o un valor de falsedad, a esa tabla se le llama contingencia. Bien claro, ¿no? Entonces, eso es importante saber. Bien, chicos, aclarando. Gracias. Bien, la segunda parte es forma de construcción de una tabla de verdad. Muy bien, en esta parte sí que vamos a abocar a construir una tabla de verdad. Para esto vamos a poner un ejemplo. Leamos. Ejemplo uno. Evalúa la siguiente fórmula lógica, chicos. Mira, acá tenemos mi fórmula lógica. Este es un esquema de una fórmula lógica donde justamente vamos a utilizar eso para construir nuestra tabla de verdad. Pero lo primero, chicos, es que acá tenemos que identificar cuántas proposiciones simples hay. Mira, primeramente, ¿cuántas hay?
Si ustedes observan, hay solamente P y Q. Y en la otra proposición también se repite P y Q. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuántas proposiciones tenemos? Dos, ¿sí o no? Solamente hay dos. Entonces, para poder construir mi tabla de verdad, vamos a utilizar esas proposiciones simples, que son solamente dos, y para verificar cuántas combinaciones o número de filas debemos utilizar para poder construir la tabla. Por lo tanto, aplicamos esta pequeña formulita. Miren, acá, número de filas, aquí es igual a 2 a la n. Muy bien, 2 a la n, perdón. Vamos a ubicar bien. 2 a la n, muy bien. Entonces, ¿qué es 2? 2 vienen a ser los valores de certeza que me van a dar mi tabla. Pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Y n vendría a ser el número de proposiciones simples. Muy bien. Entonces, ¿cuántas proposiciones tengo? En mi ejemplo 1 solamente eran 2. Por lo tanto, n vendría a ser 2. ¿Por qué? Porque solamente son P y Q. P y Q, ¿sí o no? Por lo tanto, son dos proposiciones. Si yo reemplazo este valor de n en mi pequeña formulita, ¿cómo vendría a ser, chicos? Sería 2 elevado al cuadrado. Y si yo realizo esta operación simple, 2 por 2, ¿sería cuánto? 4. Entonces, ¿cuántas filas debo utilizar o construir? Solamente 4. Por lo tanto, en mi tabla de verdad deben haber 4 filas. Entonces vamos a realizar nuestra tabla de verdad. Vamos a construir esa tabla. Justamente vamos acá a poner a un costadito esa parte importante. Y vamos a realizar eso. Muy bien. Acá justamente ya tengo mi tabla de verdad. Justamente, ustedes lo deben realizar así justamente. Y vamos a colocar a este lado izquierdo las proposiciones que ya identifiqué. ¿Sí o no? ¿Cuántas son? 2, P y Q. Justamente acá voy a colocar P y acá Q. Ya está, muy bien. ¿Qué más? Como son 4 filas, porque me salió 4 resultados, entonces acá hay 4 filas, mira, ahí está. ¿Y qué valores de verdad deben colocarse para P y para Q? ¿Qué valores? Vamos a colocar esos valores. Mira, para P vamos a colocar 2 verdaderas y 2 falsas. Para Q vamos a colocar alternado. Una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Correcto. Ya tenemos los valores de verdad de P y Q. Ahora, en la parte superior, que está justamente en esta fila, vamos a colocar nuestra fórmula lógica que nos dan, justamente, ¿ya? Y mira, lo vamos a colocar de esta manera. P o Q separado por el conectivo O. Y justamente la otra proposición, no P y no Q. Correcto. Lo primero tenemos que saber que acá debemos verificar cuál es la matriz principal o el conectivo principal. A ver, ustedes analicen cuál sería. A ver, ¿ya identificaron? Sí o no, sí o no. Acá está, mira, ¿cuál es? Este, ¿no? ¿Qué conectivo es? La disyunción, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque este conectivo o matriz principal es la que separa estas dos proposiciones, ¿sí o no? Y justamente este conectivo nos va a dar el resultado de mi tabla. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero debo realizar esta primera proposición, qué valor de verdad me salió, y luego la otra. Entonces, una vez realizado, vamos a hallar mi matriz principal. Entonces, empecemos acá. Acá, a este lado izquierdo. Vamos a verificar qué valor de verdad me da acá. Para P, si yo observo bien, tengo acá P y Q en esa proposición. P vendría a ser acá los valores que están acá, ¿sí o no? A su lado izquierdo. Lo vamos a copiar tal como están. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y Q también lo mismo, ¿sí o no? Verdadero, falso. Correcto. Ahora vamos a verificar que acá unido P y Q está el conectivo de la disyunción. Y ustedes deben saber que la disyunción como valor de verdad, ¿cuál es su valor de verdad de la disyunción? A ver, recuerden, ¿qué dice la disyunción? Que solamente es falso cuando ambas deben ser falsos, ¿sí o no? Verifiquemos eso. A ver acá, no. En la siguiente, tampoco. En la siguiente, tampoco. Y en la cuarta fila, sí, corresponde a su
a su veracidad, ¿sí o no? Donde dice que para que sea falso, ambas deben ser falsos. Y justamente acá se da, coincide con el resultado, ¿sí o no? Falso. Y entonces en los demás casos, ¿qué debo colocar? Verdadero, 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 ¿sí o no? Justamente ahí ya tenemos el resultado de esta primera proposición. Entonces a este resultado lo vamos a colocar como resultado 1. Muy bien, lo vamos a separar. Así lo podemos enmarcar para tenerlo ahí. Vamos al lado derecho. La siguiente proposición. Acá tenemos P y Q también, separados del conectivo de la conjunción, ¿sí o no? ¿Ya identificaron, sí o no? Entonces vamos a hacer la veracidad de cada proposición. A ver, acá, negación de P. Pero sabemos que P era verdadero, verdadero, falso, falso. Si acá me está negando, ¿qué debo hacer? Cambiar, ¿sí o no? Los valores de verdad. Entonces, falso, falso, verdadero, verdadero. Lo estoy negando, ¿sí o no? Y Q también está negando, ¿sí o no? Porque sabemos que la negación cambia los valores de verdad. Si era falso, verdadero, falso, entonces va a cambiar todo. Acá sería falso, la primera, la siguiente verdadero, la tercera falso y la última verdadero. Por lo tanto, una vez ya llenado los valores de verdad de P y Q, vamos a verificar con el conectivo de la conjunción, ¿no? Sí o no. Entonces, ¿qué dice la conjunción? Que para que sea verdadero, ambas deben ser verdaderos. Entonces, ¿dónde está eso? A ver, la primera no está, en la segunda tampoco, en la tercera tampoco, en la cuarta sí está. Por lo tanto, ahí colocamos verdadero. Entonces, las demás lo completamos con falso. Correcto, correcto. Ya deben ustedes haber aprendido las tablas de verdad de los conectivos. Correcto. Y a este resultado de esta proposición le vamos a poner 2. Muy bien. Ya tenemos el resultado de la proposición 1 y de la otra proposición. Entonces los dos resultados lo unimos para finalmente hallar el valor de mi matriz principal, que es la disyunción, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué dice la disyunción? Que para que sea falso, mis dos valores de verdad deben ser también falso. Muy bien. A ver, verifiquemos. En la 1 y en la 2, ¿dónde está eso? A ver, en la primera, no. En la segunda, tampoco. En la tercera, tampoco. Y en la cuarta, tampoco. Entonces, ¿qué significa? Que todos van a ser, ¿qué? Verdaderos. Muy bien, ya sabes, ¿ves la respuesta? Ahí está. Entonces, a este resultado se le llama matriz principal o el resultado de mi tabla. Por lo tanto, si yo observo en mi tabla de verdad finalmente, ¿qué me salió? Como resultado final, todas verdaderas, ¿sí o no? A esa tabla se le llama, a ver ustedes ya deben recordar, ¿cómo se le llama esa tabla? A esa tabla cuando me sale todos verdaderos, se le llama tautología. Muy bien, correcto. Muy bien. Así es mi tabla. Y así ustedes deben haber ya resuelto justamente como está. Muy bien, muy bien. Correcto. Vamos, ejemplo 2. Evalúa la siguiente fórmula lógica. Cuando implica decirles evalúa, de frente ustedes ya deben saber qué es realizar mis tablas de verdad. ¿Qué vamos a evaluar? Esta proposición. Entonces, esta proposición justamente tengo que verificar primeramente cuántas proposiciones simples hay. Entonces veo acá mi proposición P y acá Q. Y en la otra proposición P y Q también, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántas proposiciones tengo? Solo dos. Entonces, ¿cuántas filas debo tener? A ver ustedes. 4, ¿sí o no? ¿Y por qué salió 4? Vuelvo a repetir. La fórmula 2 elevado al cuadrado, ¿sí o no? Para saber el número de filas, entonces, ¿qué hago? 2, que justamente es la cantidad de proposiciones simples que son 2, P y Q. Entonces voy a poner 2 elevado al cuadrado y en este caso la formulita sería, el resultado de acá sería 4. Por lo tanto, el número de filas sería 4. Por lo tanto, vemos mi tabla, ya lo he hecho acá, ya lo he anticipado. Entonces ya tenemos 4 filas. ¿Qué debo hacer ahora? Voy a construir mi tabla de verdad. Por lo tanto, en este lado izquierdo voy a colocar, en estas dos primeras dos columnas, voy a colocar las proposiciones, tanto P y Q. Muy bien. Y en el otro lado superior, lado derecho, voy a colocar toda mi fórmula lógica, ¿sí o no? Entonces, vamos a llenar y completar mi tabla de verdad. Muy bien. Acá primeramente voy a completar los valores de verdad de P y Q. ¿Qué dije antes? ¿Qué dije en el primer ejemplo? Que había dicho que para P, si tengo 4 filas, coloco 2 verdaderas y 2 falsas. Y para Q, verdadero, falso, verdadero, ¿sí o no? Ese es justamente los valores de verdad de P y Q
cuando solamente son 4 filas, ¿ya? Entonces, acuérdate, chicos, acuérdate. Y acá, en el lado derecho, vamos a poner mi proposición o mi fórmula lógica que me dan. Por lo tanto, acá colocamos negación de P o negación de Q. Cerramos paréntesis, separado de I. Y en el otro lado vamos a colocar la otra proposición, P y Q. Correcto, ahí está. Entonces, vamos a identificar cuál es mi conectivo principal o mi matriz principal de mi tabla. ¿Cuál es, chicos? A ver, ustedes identifiquen. Ahí está, correcto. Seguramente ya lo saben. ¿Cuál es? Es esta, ¿sí o no? Que es la conjunción. Ese es el conectivo que separa estas dos proposiciones. Entonces, ahora vamos a realizar mis valores de verdad de cada proposición. A ver acá, en esta primera proposición, veamos, ¿qué dice? Negación de P. Negación, me está diciendo que yo debo negar a P. Si acá inicialmente tengo dos verdaderas y dos falsas, ¿qué debo hacer? Negarlo. Entonces niego, falso, falso, verdadero, verdadero. Vamos a Q, negación de Q. Igualmente, si es verdadero, falso, voy a negar. Todo lo contrario, falso, verdadero. Entonces, tanto P y Q tienen su valor de verdad y lo voy a verificar con el conectivo que los separa. ¿Cuál es el conectivo? La disyunción. ¿Qué dice la disyunción? Que solamente es falso cuando ambas proposiciones son falsas. Verifiquemos eso. ¿Dónde se da? En la primera fila, acá sí se da, mira. Pongo falso. La segunda fila, no. En la tercera tampoco. Y en la cuarta. Entonces, ¿qué debo hacer? Completar con verdaderos. Entonces, ya tengo mi primer resultado de mi proposición. Entonces a esta proposición lo voy a poner como resultado 1. Muy bien, vamos acá al lado derecho. Vamos a completar mis valores de verdad de esta segunda proposición, separado de la conjunción. Valor de P y valor de Q. Valores de P, ¿cuáles son? Estas, ¿no? Dos verdaderas y dos falsas. Y para Q, verdadero, falso. Tal como hemos puesto, así deben hacerlo ustedes en su casa y también deben verificar eso. Ahora sí, ¿qué separa estas dos proposiciones? La conjunción. ¿Qué dice la conjunción? Que solo es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. Verifiquemos ese resultado. ¿Dónde da? En la primera fila, mira, sí, acá sí da. Mira, verdadero, verdadero. Entonces, ¿qué debes darme? Verdadero. La segunda no se da, en la tercera fila tampoco y en la cuarta tampoco. ¿Qué debo hacer? Completar con falso. Muy bien. Entonces, a este resultado de esta proposición 2 le vamos a poner 2. Y justamente ya tengo los resultados de la 1 y la 2. ¿Qué debo hacer? Unir esos dos resultados para verificar qué resultado me da en mi matriz. Acá está. ¿Cuál es la matriz principal? ¿Qué conectivo separa a estas dos proposiciones? La conjunción. Muy bien. Entonces, vamos a verificar. ¿Qué dice la conjunción de nuevo? Que solo es verdadero cuando ambas son verdaderas. A ver, veamos, ¿dónde da eso? ¿Dónde se da eso? En la primera, a ver acá, no. En la segunda, tampoco. En la tercera, tampoco. Debes decir verdadero, verdadero. No se da, mira. Y en la última fila, tampoco. Entonces, no hay, no se da. Entonces, ¿qué debo colocar? ¿Con qué resultado debo poner? Todas son falsas, ¿sí o no? Mira, todas son falsas porque no me da ese resultado de la conjunción, ¿sí o no? Muy bien. Mira, este vendría a ser mi resultado final de mi tabla. Mira, acá lo voy a enmarcar con rojita, mira, y justamente todas me salieron falsas. Y ya te había dicho anteriormente, si en mi tabla de verdad me salen todas falsas, ¿cómo se llama esta tabla? ¿Cómo se llamaría? Si todas son falsas, se llamaría, a ver chicos, miren, por lo tanto, se llamaría esta tabla de contradicción. Muy bien, ya lo saben ustedes, contradicción, muy bien. Contradicción. Ese es el resultado de mi tabla, porque todas son falsas. Bien chicos, ya lo saben. Ejemplo 3. Evalúa las siguientes fórmulas lógicas. Bien, veamos mi proposición, ya les indiqué cómo debe hacerse. ¿Cuántas proposiciones simples hay? A ver, veamos. P, Q, y si vamos al otro lado de la otra proposición, R. Mira, acá hay una más. Entonces, ¿cuántas proposiciones debo tener? 3, ¿sí o no? Entonces, en este caso de esta tabla de verdad, del ejemplo 3, hay 3 proposiciones, ya no 2, sino 3. Entonces, en este caso va a variar la tabla de verdad. ¿Cómo sería entonces? Veamos lo que indiqué anteriormente. Número de filas.
número de filas, ¿sí o no? ¿A qué me da eso como resultado? A 2 elevado a la n, ¿sí o no? N es el número de proposiciones. Si acá yo verifique que eran 3, entonces ¿qué debo hacer? ¿Cómo reemplazo? Entonces sería el reemplazo, mira, 2 elevado al cubo, ¿sí o no? En este caso ya no, ya varía. Entonces, ¿cuánto es 2 al cubo? A ver ustedes, 2 por 2 por 2 sería 8, correcto. Entonces, ¿cuántas filas debo tener? Por lo tanto, debo tener 8 filas. Número de filas sería 8. Por lo tanto, en mi tabla de verdad debe haber 8 filas. Entonces, ¿cómo sería ahora mi tabla de verdad con 8 filas? A ver, entonces voy a colocar eso justamente y voy a hacer la verificación. Acá yo ya está ya hecho mi tablita. Por favor, ustedes ya bien lo hacen con su regla, por favor, bien trazado, por favor, para que quede bien su tablita. Muy bien, entonces mira, son 3 proposiciones. En este lado izquierdo ya tengo separado mis 3 proposiciones. Voy a completar P, Q y R. Mira, ojo acá chicos, para este tipo de tablas de verdad, cuando son 3 proposiciones, ¿cómo debo completar mis valores de verdad? Mira, son 8 filas. Mira, ya tengo las 8 filas. Mira, recuerda esto y siempre va a quedar para ti. Ya, no te vas a olvidar. De acá, llegando hasta quinto secundaria, tú ya más o menos ya debes resolver esto fácilmente. Bien. Para P, como son 8 filas, ¿cómo debo completar? Vas a completar 4 verdaderas y 4 falsas. Mira, entonces voy a hacer eso. 4 verdaderas y 4 falsas. Así debe quedar para el valor de P. Sus valores de verdad, 4 verdaderas y 4 falsas. Q. Para Q, ¿cómo sería? 2 verdaderas, 2 falsas. Otra vez, 2 verdaderas y 2 falsas. Y finalmente, R, que es la tercera proposición, debe ser ¿qué? Alternado. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahí está. Bien, ya hemos completado los valores de verdad de P, Q y R. Ahora vamos a mi fórmula lógica que me dan. Acá está, mira, acá arribita. Voy a copiar justamente toda mi fórmula lógica. Mira acá, en esta primera columna colocamos no P o Q, separado de la condicional, y en el lado derecho la otra proposición R y Q. Muy bien, así debe quedar tu tablita. Muy bien, bien trazadita y bien colocada de esa manera. Bien, ya te indiqué. Ahora, ¿qué hacemos? Identificamos mi conectivo principal. ¿Cuál es el conectivo principal de mi fórmula lógica? ¿Cuál es ese conectivo? A ver, ya ustedes lo han visto ya. Seguramente ya tienen ya en su mente. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver. Muy bien, es la condicional, ¿sí o no? Porque la condicional es que separa estas dos proposiciones, ¿sí o no? Esta es la parte donde me va a dar mi resultado de la tabla, ¿sí o no? Justamente. Ahora, ¿qué hacemos? Voy a verificar los valores de verdad de la primera proposición y luego de la segunda. Muy bien, vamos a la primera, acá, del lado izquierdo. Negación de P. Como niega P, entonces inicialmente eran 4 verdaderas y 4 falsas. ¿Qué debo hacer? Negar primeramente. Entonces, si eran 4 verdaderas, ¿qué niego? Entonces, vamos a negar 4 falsas. Y las otras los niego también. Si eran 4 falsas, voy a negar 4 verdaderas. Muy bien. Vamos ahora a Q. En Q no cambia nada porque justamente yo voy a copiar lo mismo que acá tengo, ¿no? 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas y 2 falsas. Correcto, ya hemos hecho ya. Ahora, ¿qué conectivo une a estas dos proposiciones? La disyunción. Volvamos a recordar la tabla de verdad de la disyunción. ¿Qué dice la disyunción? Que solo es falso cuando ambas proposiciones son falsas, ¿sí o no? Solo eso. A ver, veamos. Acá, no. Acá tampoco. Acá sí se da, mira. Entonces colocamos falso. La siguiente, también se da falso. En la otra, sigo bajando, no encuentro eso. Entonces completamos con verdadero, 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 lo completo y ya está. Y acá tengo justamente el resultado de esta proposición. ¿Qué debo hacer? Poner 1, ¿ya? Muy bien, así ordenadamente. Vamos a la otra proposición. R, en R acá está. Alternado ponemos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. ¿Y Q? 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas y 2 falsas. Muy bien. ¿Qué conectivo une de los dos? La conjunción. ¿Qué dice la conjunción?
que solo es verdadero cuando ambas son verdaderas. Bien, verifiquemos. Acá se da, muy bien. La siguiente, no. La tercera, no. Cuarta, tampoco. La quinta, acá sí se da, mira. En la sexta, tampoco. En la séptima, tampoco. Ni en la octava. Entonces, completamos con falsas. Muy bien, ya está. Ahí se da todo eso. Muy bien. Y justamente este sería el segundo resultado de esta siguiente proposición. Ponemos 2. Y finalmente voy a unir 1 con 2 para hallar mi matriz principal, ¿sí o no? De mi tabla. Acá está la condicional. La condicional, ahora sí tengo que recordar cuál es el valor de verdad de la condicional. ¿Qué decía la condicional? ¿Qué decía la condicional? Que solo es falso cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falso. Recuerden, es falso cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falso. Veamos dónde se da eso. A ver, en 1 y 2. A ver acá. No. Acá. Mira, acá sí se da. Mira, verdadero y falso. ¿Qué debo poner acá? Falso. A ver la siguiente. No. No. Tampoco. Acá sí se. Mira, acá sí se da. Aquí sí se da. Muy bien, colocamos falso. Siguiente. Acá también se da falso. Y en la otra también. Mira, mira. Qué interesante. Hemos completado lo que nos da la tabla de la condicional. Entonces, en los demás casos, ¿qué ponemos? Completamos con verdadero, ¿sí o no? Verdadero, 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 verdadero. Muy bien. Finalmente ya tengo el resultado de mi tabla. Esto que voy a poner con rojito justamente vendría a ser el resultado de mi tabla de verdad que me da. Muy bien. Ahora veo, mira, hay en mi tabla de verdad verdaderos y falsos. Mira, por lo tanto, ¿cómo se llama esta tabla? Se llama, a ver, ustedes ya les dije antes, ya les había dicho antes, ¿cómo se llama esta tabla de verdad donde hay verdaderas y donde hay falsas? ¿Cómo se llama? Contingencia, muy bien, contingencia, muy bien. Ese es el resultado de mi tabla. Muy bien. Correcto, chicos. ¿Aprendieron? Muy bien.